A ver, mira, es que hay un caso que no vimos, que era este caso de aquí. Y este caso es la clave de todo. O sea, digamos que así como yo dibujé estas dos, digamos, vamos a ponerle gamma 1 y gamma 2 a estas. Para, para construir la que es perpendicular común a las dos, a gamma 1 y a gamma 2, porque eso era lo que quería hacer, ¿no? Probar que cualquier pareja de ultraparalelas tenía una única perpendicular común. Sí. A ver, deja cierro la puerta. Ajá, entonces, para ver que existía una perpendicular común a estas dos y que es única, pues vamos a utilizar el hecho de que gamma 1 es una recta ortogonal. Porque en este caso, las, las que son perpendiculares, las geodésicas que son ortogonales a gamma 1, tienen que ser circunferencias que su centro es este punto de aquí, ¿no? Vamos a ponerle O. ¿Sí? Sí. Bien, entonces yo ya sé dónde está el centro de la circunferencia, que yo quiero que sea la perpendicular común entre estas dos. Lo único que me hace falta es saber el radio, ¿no? Para saber el radio, lo que hago es que desde este punto O yo trazo la tangente a gamma 2. Trazo la recta tangente. Y entonces ya justo este segmento de aquí va a ser el radio, ¿no? De la circunferencia que estoy buscando. Bueno, aquí no me va a salir, el dibujo no me va a dar. Ah, maldición. A ver cómo lo voy a hacer. Tengo que hacerlo más chiquito. Voy a volver a dibujar gamma 2 porque sale muy grande. A ver, así, ¿no? Y solo, o sea, eso también me ayuda a demostrar con dos medias circunferencias. Sí, ahorita vas a ver por qué. Ajá, entonces a ver, entonces desde aquí, desde O trazo la tangente a la... Lo voy a tener que dibujar ahora más cerca. Así, ¿no? Ahora sí, desde O trazo la tangente a gamma 2, que digamos sea esta, ¿no? Esta es gamma 2 y esta es la tangente. Entonces ahora simplemente me construyo la semicircunferencia que tiene centro en O y radio. Ahí está, ¿no? Entonces, la verde, como tiene su centro en O, pues es ortogonal a gamma 1, ¿no? Eso ya lo sabía. Sí. ¿Y por qué la verde y gamma 2 son ortogonales? Pues porque justo la tangente en el punto de intersección pasa por el centro de la verde, ¿no? Sí, sí. Y ya. Entonces, con eso tengo que estas dos son ortogonales. Son, esa verde, o sea, sí, 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 con eso ya tengo que la verde es ortogonal a las dos, que es única. Pues a ver, yo me puedo fijar en este punto en el que intersecta este punto, vamos a ponerle alfa, en el que este es uno de los puntos al infinito de la geodésica verde, ¿no? Vamos a ponerle así. Entonces, cualquier inversión sobre una circunferencia que tenga centro en alfa, digamos si yo aplico una inversión sobre una circunferencia que tenga centro en alfa, me va a llevar la verde en una recta ortogonal, ¿no? En una recta que es ortogonal al eje real. ¿Sí estamos de acuerdo con eso?
Si yo hago una inversión Sobre de la alguna... verde en la roja. No. Si yo hago una inversión sobre K, vamos a poner que este amarillo es K, ¿no? Y K, su centro es esta pata de la geodésica verde, de la perpendicular común, el centro de la Ah, ok. semicircunferencia. Entonces, como el centro se va al infinito, eso quiere decir que esta semicircunferencia verde se va en una recta perpendicular, ¿no? Pues porque uno de los puntos se va al infinito. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Bueno, y si la verde se fue en una perpendicular, en una perpendicular al eje real, las rojas se van a tener que ir a dos que son perpendiculares a ella, ¿no? O sea, y las que son perpendiculares a ella, yo ya sé que son circunferencias que tienen su centro en el punto en este punto del infinito de la recta verde, de la geodésica verde, de la perpendicular común. O sea, las rojas se van a ir a estas de aquí, ¿no? sí. Este es gamma 1 gorro y gamma 2 gorro, ¿no? Por decir una cosa. Y en este caso yo ya sé que la perpendicular común es única, eso fue lo que vi ayer, ¿no? Sí, Entonces, si acá de este lado, de este lado hubiera otra perpendicular, eso quiere decir que aquí hay otra perpendicular y eso yo ya vi que eso no puede pasar, ¿no? O sea, si aquí hubiera otra perpendicular como una gamma 1 y gamma 2, entonces yo me la llevo con la inversión preserva ángulos, eso me daría otra perpendicular como una gamma 1 gorro y a gamma 2 gorro. Pero yo ya vi que en este caso eso no puede pasar. Entonces es única en este caso de aquí. ¿Sí? ok, entonces con que sean ortogonales ya puedo hacer la inversión. ¿Cómo? Ajá, con que las primeras dos rojas sean ortogonales a la verde, ya puedo hacer la inversión que me garantiza que se va, digamos, la verde a una recta ortogonal al real. Ajá, o sea, lo primero que hicimos fue que en este caso es fácil construir la perpendicular común porque yo ya sé cuál es el centro, que es este punto, ¿no? Sí. Y trazo la tangente a la otra circunferencia y ahí ya tengo el centro y un punto de la circunferencia. Trazo la circunferencia y esa verde me es perpendicular común a las dos porque tiene su centro aquí, por eso es perpendicular a gamma 1 y pues porque la tangente en el punto de intersección pasa por el centro, por eso es perpendicular, por eso es ortogonal como circunferencia a gamma 2. Entonces yo ya sé que esta es una perpendicular común. Para ver que es única, aplico una inversión que me manda a este punto. También pudo haber sido el otro punto de acá, ¿no? Pudo haber sido una inversión, o sea, la inversión la pude haber hecho sobre el otro punto de intersección con el infinito, ¿no? Sobre este. Pero bueno, hago la inversión circular sobre cualquier circunferencia acá que tenga centro aquí. Y esa circunferencia, pues aquí la dibujé de color amarillo, ¿no? Ok, pues y además aquí no tiene cara de circunferencia, pero bueno. Entonces, como el centro de la circunferencia de inversión se va al infinito, entonces la verde se va a ir a una recta ortogonal. Y las otras dos, pues van a tener que ir a dos que son ortogonales a la verde, que pues son de este tipo. Son de este Y ya tipo de aquí. sabiendo eso, puedo crear más, ¿no? Solo hago, digamos, un radio y de ahí ya hago una media circunferencia y puedo crear otra ¿Otra qué? media circunferencia que al invertirla sea ortogonal a la verde. ¿Dices a esta de aquí? Sí. Mm, mm. Pues sí, o sea, todas las que tengan centro aquí van a ser todas Ajá, las van a ser ortogonales a la verde, ¿no? sí. Eso sí siempre va a pasar. Y pues sí, ajá, o sea,
Todas esas te las puedes llevar de regreso y eso te va a dar una familia de circunferencias ortogonales a la verde de acá. Pero bueno, lo que yo quería ver con esto es que dadas dos ultraparalelas de este tipo, donde una es una recta ortogonal y la otra es una semicircunferencia, existe una única ortogonal a las dos, ¿no? Luego, ahora sí ya el caso general, el que no me salió ayer. Ahora, si yo tengo dos que son ultraparalelas, dos que sean semicircunferencias, no importa cómo estén acomodadas, por ejemplo estas dos, gamma 1 y gamma 2, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo llevar este caso a este caso de aquí? Pues bien, lo que tengo que hacer es convertir alguna de las dos en una recta ortogonal, y en ese caso yo ya sé que la perpendicular común es única, ¿no? ¿Cómo hago eso? Pues me fijo en los puntos al infinito de cada una de estas, ¿no? O sea, por ejemplo, gamma 1 intersecta el eje real en estos dos puntos, gamma 2 intersecta el eje real en estos dos puntos. Entonces, pues bueno, vamos a tomarnos alguna circunferencia. Vamos a ponerle aquí X, Y, Z, y bueno, no Z no, porque Z es para complejos. X' y Y'. Entonces, por ejemplo, vamos a tomarnos K. Vamos a tomarnos K. Una geodésica que tenga su centro en este punto de aquí, ¿no? En este punto donde gamma 1 intersecta el eje real. Cuando yo aplico la inversión sobre K, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que gamma 1 se va a convertir en una recta ortogonal al eje real, ¿no? Pues porque una de las patas se va a ir al infinito, o sea, este punto de aquí se va a ir al infinito y entonces se va a convertir en una recta ortogonal al eje real. Y gamma 2 pues se va a convertir en otra semicircunferencia, ¿no? En otra semicircunferencia que pues va a estar adentro de K. Entonces, cuando yo aplico la inversión, ya voy a caer en la situación que ya conocía. Entonces este sería gamma 1 gorro y este sería gamma 2 gorro. Y aquí yo ya sé que existe la perpendicular común y que es única, ¿no? No importa que una de ellas ya haya tenido una inversión. ¿Cómo? Ajá, porque... Ah, ya, o sea, las invertí al mismo tiempo. Invertí las dos. Las dos. Ajá, invirtió las dos, ok. Sí, sí, invertí gamma 1. Sí, sí, o sea, por eso les puse gorrito a las dos, ¿no? Este Sí, sí, gorrito quiere sí. decir que es la imagen de gamma 1 bajo la inversión y este gorrito quiere decir que es la imagen de gamma 2 bajo la inversión. Gamma 1 se convierte en un rayo ortogonal justo porque este punto se va al infinito, ¿no? Y gamma 2 se convierte en otra circunferencia que también es ortogonal al eje real, ¿no? Sí. En este caso, yo ya sé que existe una única perpendicular común a gamma 1 y gamma 2 gorrito, ¿no? Que le voy a poner gamma ortogonal gorrito. Y entonces, pues, ¿qué hago? Con la inversión de regreso, o sea, vuelvo a aplicar la inversión circular, la misma inversión, y eso me va a llevar gamma, la verde, me la va a llevar en otra que también va a ser ortogonal a estas dos. Ok, ok, qué loco. Y ya. Y es única porque aquí es única, ¿no? O sea, otra vez, es única porque si, digamos, aquí hubiese otra que es ortogonal a las dos,
pues me la llevo con la inversión y eso quiere decir que habría otra que es ortogonal a las dos, además de la verde, y eso ya vimos que no puede pasar. Bien. Entonces, bueno, ya quedó sellado lo de la perpendicular común. Ahora bien, bueno, vamos a hablar de otro tipo de curva, una curva nueva que aparece Bueno, ¿hay dudas de esto? Antes de continuar. No. Por mi parte, no. Bien. Bueno, entonces hay un tipo de curva nueva que aparece en el plano hiperbólico. Es que me pongo la chamarra y me da calor y me la quito y me da frío. Voy a agarrar una más delgada. Hay un nuevo tipo de curva que se llaman las curvas equidistantes a una geodésica. Entonces vamos a ver si me da tiempo de ver esa y las demás curvas que faltan para ya empezar a hablar de las isometrías lo antes posible. Bien, entonces a ver, curvas equidistantes. Entonces, a ver, primero vamos a resolver un problema sencillo que, bueno, un problema que digamos es un problema de geometría euclidiana, pero también tiene su solución aquí, ¿no? Entonces, a ver, este es el eje real. Este es el eje real y yo tengo una geodésica que en este caso es una circunferencia ortogonal al eje real. Y además tengo P, un punto que no vive en la geodésica, ¿no? Entonces, la proposición a ver, déjenme ver exactamente qué dice. Ajá, la proposición diría, existe una única, vamos a ponerle alfa, geodésica, que pasa por P y es ortogonal a gamma, ¿no? Donde gamma es geodésica y P fuera de gamma, ¿no? O sea, P no es un elemento de la curva. Al fin, eso está chistoso, ¿no? Porque en el caso de las paralelas hay muchísimas paralelas que pasan por P, muchísimas paralelas a gamma que pasan por P, pero las ortogonales siguen siendo únicas, ¿no? O sea, por P solamente hay una ortogonal a gamma. Pues ahora lo que yo quiero que me digan ustedes, ahorita si se puede, si se acuerdan, es cómo construyo una geodésica que sea ortogonal a gamma y que pase por P. ¿Alguien tiene alguna idea? Pues primero puedo hacer una recta que pase por el centro de gamma y que pase por P. Una recta, dices. Ajá. Y luego, Y después busco una circunferencia que tenga como tangente a esa recta. pero esa recta, ¿tú crees que va a pasar, esa circunferencia, tú crees que va a pasar por P? Ahorita que estoy viendo el dibujo no creo que pase. O Sí, no no. sé, muy forzada.
No, sí, efectivamente no, pero fíjate, la idea es la siguiente. Vamos a construir el inverso de P con respecto de esta circunferencia. Vamos a considerar ese punto. Entonces, bueno, pues el inverso de P es pues es algún punto, digamos, sobre es justamente esa recta que tú propusiste, ¿no? Sí. O sea, yo me fijo en el inverso de P con respecto de la circunferencia gamma, ¿no? Sí, pues, en este caso yo puedo hacer eso. Ahora, pues yo ya probé antes que dados dos puntos en el plano hiperbólico, existe una única geodésica que pasa por ellos dos, ¿no? Entonces existe una única geodésica, pues que pasa por P y por P gorro, ¿no? Ajá. Nada más que aquí no sé cómo dibujarla. A ver, voy a borrar. ¿Dónde está? El dibujo me va a quedar muy feo. Ah, ya borré el geodésico. Ahora vamos a ponerlo así, ¿no? P y P gorro. Entonces ahora yo me fijo en la única circunferencia que pasa por, la única geodésica, perdón, que pasa por P y por su inverso con respecto de la circunferencia gamma. El dibujo me va a quedar horrible. Me disculpo de antemano. Entonces, pues, ¿cómo sería? Sería como algo como así, ¿no? Ah, ya sé cómo lo voy a hacer. Qué tan feo. Primero voy a dibujar la circunferencia y luego ya voy a dibujar los puntos. Ok, bien. Entonces, a ver, vamos a suponer que este es P gorro y esta alfa es la única geodésica que pasa por P y por P gorro, ¿no? Ahora, ¿por qué yo digo que estas dos son ortogonales? Díganme ustedes. Se les olvidó todo. Bueno, a ver, cuando estábamos viendo inversión, nosotros habíamos visto que si yo tenía que si yo tenía una circunferencia acá y tenía un punto y su inverso, cualquier circunferencia que pase por estos dos puntos va a ser ortogonal a la circunferencia de inversión. Eso lo vimos cuando estábamos viendo inversión circular el año pasado, ¿no? Entonces, pues en este caso, si yo me tomo P, un punto fuera de gamma, y su inverso con respecto de P, y existe una única geodésica que pasa por esos dos puntos, pues entonces la geodésica es por esta propiedad de aquí, es ortogonal a gamma, ¿no? Sí, ya no me acordaba de eso. Sí, me imaginé. Bueno, entonces ya tenemos que dado a gamma, una geodésica y un punto fuera de ella existe una única perpendicular. Eso quiere decir que yo puedo, digamos, si yo tengo P, un punto fuera de la geodésica y existe una única perpendicular, bueno, existe una única perpendicular a gamma, entonces eso también quiere decir que yo puedo hablar puedo definir la distancia entre el punto P y la geodésica gamma
como justamente la longitud de este segmento, ¿no? Pues a ver, definición. Entonces, a ver, gama geodésica. Gama geodésica. A ver, a este puntito de aquí le voy a poner Q, ¿no? Gama geodésica, P fuera de gama. Definimos la distancia de P a gama, o sea, la distancia hiperbólica del punto P a la curva, a la geodésica, como la distancia hiperbólica entre P y Q, donde Q es el punto donde la ortogonal a gama que pasa por P, pues corta a gama, ¿no? O sea, justamente la distancia entre el punto y la curva la voy a definir como la distancia entre el punto P y el punto Q, donde Q es el punto en el que la ortogonal corta a gama, ¿no? Ok. Ajá. A ver, ahora, no mencioné el caso en el que la geodésica esta es un rayo ortogonal al eje real, pero es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, a ver, ahora supongamos que tenemos esta geodésica gamma. Y P un punto fuera de gama, ¿no? Entonces yo no sé si se acuerdan, que pues por lo que estoy viendo se me hace que no, que el concepto de inversión yo lo había extendido a circunferencias generalizadas. O sea que también podría hablar de la inversión no sobre una circunferencia, sino sobre una línea recta. Y en el caso de una línea recta, el inverso de P con respecto de esta línea recta iba a ser, bueno, aquí ya me hice bolas, iba a ser la reflexión de P sobre la línea recta, ¿no? O sea, la inversión en círculos es como la definimos y cuando la circunferencia generalizada fuera una recta, la definimos como una reflexión. Entonces, si yo tengo una geodésica de este tipo que es una recta ortogonal al eje real y P un punto fuera de ella, ¿qué hago? Pues me fijo en el inverso de P con respecto de gamma, que en este caso es simplemente reflejar el punto con respecto de esa recta, y obtengo aquí el inverso. Y ahora otra vez, pues por estos dos puntos existe una única geodésica que pasa por ellos dos. Y ahora díganme ustedes por qué esa geodésica es ortogonal a la roja. Porque el centro de la circunferencia va a pasar por esa recta. Pero, específico, el centro de la verde, dices tú. Sí. El centro de la verde es este punto de aquí, ¿no? Porque estas dos distancias son iguales. Ajá. Esas dos distancias euclidianas son iguales, ¿no? Ok, bien. Entonces, en este caso, la distancia de P a la geodésica gamma, pues es la longitud hiperbólica de este segmento de aquí, ¿no? Bien. Ok. ¿Qué sigue? Bueno, ahora sí vamos a hablar de las curvas equidistantes. Entonces, a ver,
A ver, déjenme buscar si aquí en las notas tengo una definición de curva equidistante. Ajá, sí, definición. Entonces, em, si yo tengo una geodésica, decimos que una curva C es equidistante de gamma si, si se cumple lo siguiente. Ajá. Si para todo P en la curva C, la, la distancia hiperbólica de P a la curva es constante. Ajá, es constante. Entonces, bueno, ¿qué es? O sea, la idea cuál es, ¿no? O sea, yo tengo una geodésica gamma, entonces una curva va a ser equidistante a gamma. Vamos a suponer que tengo aquí esta curvita de aquí C, ¿no? Esta curva va a ser equidistante si para cualquier punto que yo me tome, la distancia de este punto a gamma es una constante. ¿Eso qué quiere decir? Que la distancia entre P y Q, donde, donde Q es el punto en el que la ortogonal a gamma que pasa por P corta a gamma, esa distancia para cualquier punto que yo me tome, todas esas distancias son iguales, ¿no? Esa es la definición de una curva equidistante. Que todas estas distancias son iguales, todas esas distancias hiperbólicas. Entonces, bueno, estas curvas, si se fijan en el plano euclidiano, esas curvas son líneas rectas, ¿no? O sea, si yo me tomo una geodésica del plano euclidiano, que pues es una recta, las curvas que satisfacen esta propiedad, pues son las paralelas a esa curva, ¿no? Sí. Ah, en este caso no. Bueno, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que en el caso euclidiano, las curvas equidistantes son geodésicas del plano euclidiano. En este caso, las curvas equidistantes no van a ser geodésicas de H2, ¿no? Entonces, vamos a probar cuáles son las curvas equidistantes, por lo menos las que vamos a utilizar nosotros, ¿no? Porque pues, a lo mejor hay más. Bien. Entonces, a ver, proposición. Entonces, a ver, si gamma es una geodésica y C es una circunferencia generalizada que pasa por, por los dos puntos al infinito. Entonces, C es una curva equidistante.
Es una curva equidistante de gamma, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que está diciendo esta proposición? Pues otra vez vamos a primero analizar el caso más fácil, ¿no? Yo tengo pues el eje real, aquí estoy en H2, y me voy a fijar en una geodésica que que será una recta perpendicular al eje real, ¿no? Entonces vamos a ver el primer caso. El primer caso de este teorema, de esta proposición, ¿no? Entonces, a ver, el enunciado, ¿qué dice? El enunciado dice cualquier circunferencia generalizada que pase por los dos puntos al infinito de gamma es una curva equidistante. Entonces, a ver, ¿cuáles son los puntos al infinito de gamma en este caso? Díganme ustedes. Así como estoy tomando esta geodésica gamma, ¿cuáles son los puntos al infinito de gamma? El real, bueno, el punto que toca el eje real. Ajá, alfa. Ujú. Ajá, y el que se va a infinito, el que está hasta Alfa e arriba. infinito, ¿no? Sí, Ok, bien. Entonces, ¿cuáles son las circunferencias generalizadas que pasan por alfa y además por el infinito? A ver, una circunferencia generalizada que pasa por el infinito, ¿qué es? Eso sí, yo creo que sí se deberían de acordar, ¿no? ¿Qué curva es? Órale. Órale, ¿no se acuerdan de eso? Bueno. no, no me acuerdo. A ver, pero ¿cuáles eran? O sea, ¿qué es una circunferencia generalizada? ¿Eso sí te acuerdas? O bueno, los demás, porque no, los demás que me dicen. O sea, una circunferencia generalizada, ¿qué es? Hay dos casos, ¿no? Tampoco se acuerdan de eso. Zaira, a ver, tú dime qué es una circunferencia generalizada. Bueno. Zaira ya se durmió, ¿o qué? No, no, sí, no me acuerdo. ¿No se acuerdan de eso? ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie me puede decir eso? Entonces te he estado hablando en chino desde que empezó el año, ¿o qué? ¿Cuántas veces van que les comento? Estoy hablando de circunferencias generalizadas y nadie me dice nada. Era una línea recta, profe, o una circunferencia, ¿no? Sí, o sea, las circunferencias generalizadas son dos casos, ¿no? O una circunferencia o una línea recta. Va. ¿Cuáles son las circunferencias generalizadas que pasan por el infinito? Pues sería una recta. Exactamente, eso es lo que quería que dijeran. Entonces, a ver, otra vez ya regresando a esto que estamos haciendo aquí, ¿cuáles son las circunferencias generalizadas que pasan por alfa y por infinito? Díganlo, ya saben, díganme rápido, por favor. Sería la recta que pasa por alfa. Cualquier recta que pase por alfa es una circunferencia generalizada que va a pasar por alfa y por el infinito, ¿no? Uh-huh. Ok, bien. Está.
Entonces vamos a suponer esa cosa de aquí, ¿no? Tenemos esta, a ver, no sé cómo le puso en las notas, vamos a ponerle L, ¿no? L va a ser una recta que va a pasar por el punto alfa. Yo lo que digo es que L es una curva equidistante de gamma. O sea, que cualquier punto que yo me tome de L sobre L, si yo trazo la perpendicular a alfa, esas distancias van a ser iguales, esas distancias hiperbólicas van a ser iguales, ¿no? Esta distancia y esta distancia van a ser iguales para cualquier punto que yo me tome sobre L. ¿No? Eso es lo que diría que sea una curva equidistante. Bien, a ver. Ahora, ¿cómo demostramos eso? Pues yo supongo que tampoco se han de acordar, pero nosotros teníamos lo siguiente, teníamos que la función de H2 en H2. Isaac, ¿puedes apagar tu micro, porfa? Que a cada Z lo multiplicaba por un número real positivo. Y eso lo vimos pues al principio del año. Era una isometría de H2. Eso lo vimos, ¿no? Cualquier que las homotecias eran isometrías de H2. Bueno, entonces, a ver, suponiendo que en este caso el puntito alfa es el cero del plano complejo. Entonces, si yo me tomo un punto, por ejemplo, a ver, bueno, vamos a hacer otro dibujo, ¿no? Para no amontonarnos aquí. Entonces, a ver, voy a suponer el caso en el que estoy en el cero, ¿no? En el cero del plano complejo. O sea, que estoy tomando justamente esta geodésica de aquí, es el eje imaginario, ¿no? El eje imaginario es, como lo pongo yo, IR, ¿no? Y este de aquí es el cero. Ok, ahora me voy a fijar en alguna recta que va a pasar pues, por el cero, ¿no? Y yo quiero probar que en este caso esa cosa es una equidistante, una línea equidistante de la geodésica, que en este caso es gamma, ¿no? Es el eje imaginario en este caso de aquí. A ver, entonces yo me voy a tomar un punto P y voy a trazar la perpendicular a gamma desde ese punto P. Y a este puntito de aquí le voy a poner Q, ¿no? Entonces, si yo aplico la isometría que les dije, si yo aplico la homotecia esta al punto... Si yo le aplico la homotecia al punto P, entonces voy a obtener otro punto en la misma recta amarilla, ¿no? O sea, va a ser ρ multiplicado por P. ¿Sí están de acuerdo en eso? O sea, si yo le aplico la homotecia, voy a obtener otro punto dentro de la misma recta, ¿no? ¿Sí están de acuerdo con eso, chicos? Sí. Bien. Y, a ver. Bueno, a ver, pero lo voy a dibujar un poco más para atrás. Vamos a ponerlo aquí, ¿no? Rho multiplicado por P. Y si le aplico esa homotecia al punto Q,
pues voy a obtener otro punto en el eje imaginario también, que va a ser ρ por Q, ¿no? ¿Sí o no? O sea, va a ser otro punto también en el eje imaginario. Y ahora, la geodésica que va a pasar por estos nuevos dos puntos, va a ser ortogonal también al eje imaginario. Pues, ¿por qué? Pues porque va a ser la imagen de esta bajo la homotesia, ¿no? Que la homotesia ya vimos que era isometría, entonces pues manda geodésicas en geodésicas. Entonces, estas dos distancias van a ser iguales. Y van a ser ortogonales al eje imaginario, pues porque las isometrías también preservan ángulos, ¿no? Entonces, a ver, yo me tomo P, un punto sobre la línea L que estoy tomando aquí, trazo el ortogonal y luego obtengo el punto Q. Me fijo en la geodésica que pasa por ellos dos. Yo le aplico la isometría, que es una homotesia a todo, al punto P, al punto Q y a la curva esta de aquí, y obtengo pues este punto de aquí y la geodésica que pasa por ellos dos, que también es ortogonal a Q. Y como es isometría, esta cosa de aquí, nosotros ya probamos que es isometría porque preservaba el diferencial de longitud. Esto quiere decir que las distancias hiperbólicas, la distancia entre estos dos puntos es igual a la distancia hiperbólica entre estos dos puntos. ¿Sí me siguen? Sí. Bueno. Ok, entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir, ya con esto hecho, eso quiere decir que para cualquier punto que yo me tome aquí, y yo me fijo en la geodésica que es ortogonal y me fijo en la distancia, esta distancia va a ser igual a esta distancia de aquí, porque yo puedo llevar este punto al punto P con una homotesia. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Entonces, pues ya tengo, ¿no? Ya tengo que L, o sea, en este caso, L, que es una recta que pasa por el 0, es una curva equidistante. Es una curva equidistante de gamma. Ahora, si la geodésica no pasa por el 0, o sea, la geodésica, esta gamma original que me tomé, no pasa por el 0, pasa por, o sea, esa geodésica corta al eje real en cualquier otro punto. ¿Cómo puedo arreglar la situación? Pues yo ya tenía también que las traslaciones por números reales, ¿dónde está? Eran isometrías de H2. Entonces, a ver, aquí tengo la que pasa por el 0 y aquí tengo la que no pasa por el 0, ¿no? Ya tengo dos geodésicas que son rayos ortogonales al eje real. Esta pasa por el 0 y esta pasa por otro punto alfa. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo aplicar yo una isometría que es la traslación por menos alfa, y esa traslación me va a llevar esta geodésica
en el eje imaginario. Y aquí yo ya probé que las amarillas, o sea, bueno, las que pasan por el cero son curvas equidistantes. Entonces, esa curva equidistante de ahí yo me la llevo con la inversa de la traslación y voy a obtener una recta que va a pasar por el punto alfa. Y como las traslaciones son isometrías, pues esta amarilla de aquí va a cumplir la propiedad de ser una curva equidistante. O sea que estas distancias van a ser iguales para todos los puntos que yo me tome de la amarilla, ¿no? ¿Sí está claro esto? Sí. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Entonces ya tengo... Jennifer, ¿ibas a decir algo? Ah, sí, que creo que no. Ok. Bueno. Entonces ya tengo yo que cuando la geodésica es una recta ortogonal al eje real, todas las rectas que pasen por el punto en el que esa geodésica intersecta al eje real van a ser curvas equidistantes de ella, ¿no? O sea, digamos que ya resumiéndolo, si yo tengo gamma, una geodésica que es ortogonal al eje real, entonces todas las rectas que pasen por este punto de aquí van a ser curvas equidistantes. Entonces, si se fijan, pues las curvas equidistantes, en este caso, no son geodésicas del semiplano, ¿no? O sea, solamente, o sea, son rectas, que digamos son geodésicas del plano euclidiano, pero no son geodésicas del H2, pues porque ya vimos que las geodésicas del semiplano no, solamente son rectas cuando son perpendiculares al eje real. Entonces, estas nuevas curvas que aquí en este modelo tienen cara de curvas que ya conocíamos, pues en este caso no son geodésicas. Y ya habíamos comentado que en el caso del plano euclidiano, las geodésicas, las curvas equidistantes a una geodésica eran otras geodésicas, ¿no? Las líneas paralelas. Las líneas paralelas a ella. Ok, entonces, a ver, nada más. Ah, bueno. Ahora, ¿qué pasa? Ah, ya me acabé el pizarrón. Vamos a hacerlo aquí. ¿Qué pasa cuando la geodésica no es una de estas, no es una recta ortogonal al eje real? Supongamos que ahora tengo esta, ¿no? Esta es gamma, ¿no? ¿Cómo le... A ver, entonces, en el caso en el que la geodésica no sea un rayo ortogonal al eje real, voy a ver cuáles son sus curvas equidistantes. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a considerar K una circunferencia, una geodésica que como circunferencia va a tener su centro en uno de los puntos al infinito de gamma, o sea, en este punto de aquí, por ejemplo, y voy a aplicar la inversión sobre K. Y entonces, una vez que aplique la inversión sobre K, ¿qué voy a obtener? Pues voy a obtener que gamma se va a transformar en... Ay, aquí lo dibujé chueco. Voy a tener que gamma se va a transformar en un rayo ortogonal al eje real, ¿no? Esto es gamma gorrito. En este caso de aquí, yo ya vi que las curvas equidistantes son rectas que van a pasar por este punto de aquí.
¿no? Por el punto en el que esa geodésica corta el eje real, vamos a ponerle pues alfa, ¿no? Le había puesto hace rato. Ahora, si yo aplico la inversión de regreso, o sea, si yo vuelvo a hacer la inversión circular, entonces gamma se va a convertir otra vez, digo, gamma gorrito se va a convertir otra vez en gamma, y esta amarilla de aquí, ¿en qué se va a convertir? A ver, ya para terminar, díganme ustedes. A ver, aquí me equivoqué porque la K, la circunferencia K no puede ser del mismo color que la curva equidistante, entonces lo voy a borrar. A ver, entonces, díganme qué pasa. O sea, yo ya estoy aquí, tengo gamma, una geodésica que es una semicircunferencia. Gamma gorro, que es la imagen bajo la inversión sobre K, donde K es una circunferencia que tiene su centro en uno de los puntos al infinito de la geodésica gamma. Aquí yo ya sé que las curvas equidistantes son rectas que van a pasar por los dos puntos al infinito, que son alfa y el infinito. ¿Qué va a pasar con esta L, curva equidistante, cuando yo vuelvo a invertir? Cuando yo vuelvo a invertir, gamma gorro se va a transformar en gamma, y la L, ¿a dónde va a ir a dar? También va a tener centro en K, ¿no? No, ¿No? no. Bueno, va a ser una circunferencia o... Bueno, va a ser una semicircunferencia, ¿no? Ajá. ¿Y por dónde va? No. Tampoco. No. O sea, va a ser una circunferencia, eso sí. Ah, ok. ¿Por qué puntos va a pasar? Va a pasar por alfa, ¿no? No. Alfa es el punto en el que la recta ortogonal corta al eje real. Pero alfa, cuando yo aplico la inversión, no se va a quedar fijo, ¿no? Se va a mover. Se fue el internet, ¿verdad? Se cortó o algo así, porque me aparece aquí un letrero de que se cortó. A ver, Sí. estoy en esta situación de aquí. Entonces tengo gamma, que es una semicircunferencia, y K, esta cosa de aquí. K es una circunferencia que tiene centro en X. Entonces, si este punto de aquí, que es el otro punto del infinito de gamma, yo le pongo alfa, entonces este punto de aquí va a ser el inverso de alfa bajo la inversión sobre K, ¿no? O sea, porque cuando yo invierto sobre K, este punto se va al infinito y este punto pues va a ir a dar al inverso, ¿no? De alfa con respecto de K, ¿sí? ¿O no? Ok, sí. Jennifer, ¿tú qué opinas? Sigo procesando. Cuando inviertes sobre K, el centro de la circunferencia se va a infinito, ¿no? Entonces, este punto se va al infinito, que es, Ajá. digamos, se va para acá, ¿no? Al infinito. Y este punto de aquí, pues se va al inverso de alfa con respecto de la circunferencia K, que sería un punto como por aquí, ¿no? Entonces, o sea, la geodésica se va a convertir en una recta que pasa por este punto y que pasa por el infinito, ¿no? Sería así. Esta sería la imagen de la geodésica bajo la inversión. Nada más que aquí lo estoy dibujando sola. ¿Sí? Sí, ya lo vi. Ok. Entonces, la geodésica gamma gorro, esta de aquí, pasa por alfa gorro y por infinito. Y la curva equidistante, que es esta línea recta, va a pasar por alfa gorro y por infinito también, ¿no? O sea, esta curva equidistante es una circunferencia generalizada que pasa por alfa gorro y por infinito. Cuando yo aplique la inversión, esta amarilla
va a tener que pasar pues por la imagen de alfa gorro y la imagen de infinito, que son el punto X y el punto alfa, ¿no? Sí. Ok, entonces la L se va a ir a dar a una circunferencia que va a pasar por esos dos puntos de aquí. ¿Sí? Sí, sí. Ok, entonces esto digamos ya confirma lo que yo estaba diciendo, que lo que dice la proposición, que ya me pasé, pues ya con esto ya acabo. La proposición decía que si tengo una geodésica y C es una circunferencia generalizada que pasa por los dos puntos al infinito, entonces C es una curva equidistante. Entonces, en el caso de que la geodésica sea una recta perpendicular, la curva equidistante pues va a ser una recta que pasa por alfa y por el infinito, ¿no? Que bueno, pues va a ser una recta. Y en el caso en el que la geodésica sea una semicircunferencia, la curva equidistante va a ser pues una circunferencia que va a pasar por los dos puntos al infinito de la geodésica que yo estoy tomando, ¿no? O sea, lo que está diciendo aquí, que para cualquier punto que yo me tome sobre esta curva, estas distancias van a ser iguales, ¿no? Esas distancias hiperbólicas van a ser iguales. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Ok, bien. O sea, una curva generalizada, ¿no? ¿Cómo? Sería la imagen, cuando estás la transformación, es la curva generalizada L, ¿no? No te entendí. ¿Qué es la curva generalizada? ¿Cuál? La que pasa por la alfa. O sea, Ajá, sí. Sí, o sea, cualquier circunferencia que pase por los dos puntos alfa y X va a ser una curva equidistante, en este caso. Y cualquier recta que pase por el punto alfa y el infinito va a ser también una curva equidistante de esta de aquí. Entonces esa es la idea. Las circunferencias generalizadas que pasan por los puntos al infinito son curvas equidistantes. En un caso son líneas rectas y en otro caso son circunferencias. Vientos. Bueno, a ver, entonces,